Hola, el día de hoy hablaremos de la corrupción en México. La corrupción es un abuso de cualquier posición de poder público o privado con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Tipos de corrupción. En México podemos observar 3 tipos de corrupción. En primer lugar, tenemos el FACT, que son las prácticas corruptas por favoritismo, autoridad, competencia y homenaje. En el favoritismo de esta podemos encontrar la cadena de suministro, cadena de distribución, nepotismo, discriminación y prejuicio. En autoridad, privilegios, abuso, contratos, malversación y acoso. En competencia, indolencia, ineptitud, resistencia, engaño y robo. Y en tributo, comisiones, soborno, extorsión, protección e intervención. También podemos encontrar las 4P, que son la preferencia, poder, privilegio y pago. En la preferencia encontramos el aprovisionamiento, negociación, amiguismo, nepotismo, discriminación, favoritismo y exclusión. En poder tenemos el fraude, desfalco, malversación, influencia, acoso, omisión y protección. En pago tenemos el lavado de dinero, soborno, estafa, extorsión y propina. Mientras que en privilegio está la inmunidad, engaño, robo, falsificación, ineptitud, evasión y disrupción. Y por último tenemos el DAP, que habla de dinero, activos, personas y poder. En dinero encontramos sobornos, propina, evasión, malversación, fraude, latrocinio, extorsión, chantaje y lavado de dinero. En activos está la apropiación indebida, robo, especulación, fraude, ocultamiento y declaraciones erróneas. En personas tenemos el trabajo forzado, discriminación, acoso, abuso, nepotismo, amiguismo, ineptitud, conflictos de interés, plagio y fijación de precios. Y en poder, prácticas depredadoras, prepotencia, impunidad, obstrucción de la justicia, omisión, intimidación, tráfico de influencias, acumulación, enriquecimiento lícito y derroche. Causas. Las principales causas de la corrupción son 5, las cuales son opacidad, malas prácticas, discrecionalidad, leyes demagógicas y por último impunidad. Las principales consecuencias de la corrupción son pérdida de credibilidad, desarrollo obstaculizado, derechos humanos vulnerados, inseguridad, costos económicos que aumentan costos de bienes y desconfianza ciudadana. Mecanismos para controlar la corrupción. Según organizaciones como la ONU y la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, para que haya impunidad de corrupción debe de haber un buen sistema de quejas y denuncias, la capacidad de investigar los presuntos hechos de corrupción y mecanismos eficaces para castigarla. Uno de los mecanismos de defensa con los que podemos contar podría ser el sistema integral de denuncia ciudadana, teniendo la oportunidad de denunciar de forma accesible, efectiva y confidencial, y levantar demanda a faltas administrativas de servidores públicos, federales o algún tipo de entidad del gobierno. O también podemos contar con una plataforma de internos y externos a la corrupción. Lo que tenemos a favor de estos tipos de plataformas es que mantienen el anonimato y la confidencialidad de aquel que levanta la demanda, manteniendo la protección de aquel individuo. En México existen varios casos de corrupción que han tenido un impacto significativo en la política y la sociedad. Algunos de los más emblemáticos son: estafa maestra. Este caso involucra un esquema de desvío de recursos públicos a través de universidades y dependencias gubernamentales. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se destinaron fondos a empresas fantasma para justificar gastos que nunca se realizaron. Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, fue una de las principales figuras involucradas y fue encarcelada por su papel en este escándalo. Casa Blanca de Peña Nieto. Este caso estalló en 2014 cuando se reveló que la entonces primera dama, Angélica Rivera, adquirió una lujosa casa en Las Lomas, Ciudad de México, que estaba a nombre de una empresa que había sido contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque la investigación oficial concluyó que no hubo un conflicto de interés, el caso dañó seriamente la imagen del gobierno y fue un símbolo de la corrupción. Caso Ayotzinapa. Aunque en esencia es un caso de derechos humanos, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 está profundamente vinculada a la corrupción. La investigación reveló la complicidad de autoridades locales con grupos criminales,
La falta de transparencia y la manipulación de pruebas en la investigación original generaron desconfianza en las instituciones y expusieron la corrupción en los niveles más altos del gobierno y las fuerzas de seguridad. México ha sido evaluado en diversas ocasiones mostrando resultados negativos. De acuerdo con el IPC, México ocupó el lugar 104 de 180 países en la estadística de corrupción en el año 2020. El Barómetro Global de Corrupción recaudó datos promedios de entrevistas y mostró que en 2019 el problema de la corrupción en el sector público de México fue considerado muy grave. En una escala del 1 al 5, los mexicanos encuestados expresaron una calificación de corrupción de 4.7. Los estados en donde más víctimas de corrupción se reportaron según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del año 2019 fueron Durango y Ciudad de México. Los estados con menos víctimas fueron Zacatecas, Baja California Sur y Tamaulipas. De acuerdo con la ENSIC, en el año 2019, 10.798 habitantes experimentaron actos de corrupción al realizar un trámite en México, y en 2018, 32 administraciones públicas estatales recibieron un total de 53.762 quejas por la actuación indebida de los servidores públicos. En Sonora, Estado de México, Aguascalientes y Oaxaca es donde se registran las tasas de denuncia más altas en el país, y las tasas más bajas se reportan en Guerrero, Colima y Yucatán. Relación con el crimen organizado. No podemos hablar de corrupción sin incluir al crimen organizado debido a que las organizaciones criminales utilizan prácticas de la corrupción como el soborno, extorsión y tráfico de influencias para obtener beneficios de funcionarios públicos. En la corrupción sistemática es más factible que surjan grupos del crimen organizado debido a que aprovechan los vacíos legales, la debilidad institucional y el doblamiento de las normas para operar. También pueden tomar ventaja de las relaciones informales que permean a todos los niveles de gobierno, lo que facilita los espacios de discrecionalidad e intercambios ilícitos.